Muy bien, les felicito por la valentía de estar en esta tarde. Realmente, cuando salí de mi lugar de trabajo para venir para acá, mi auto marcaba 43 grados. Así que son muy valientes de estar en esta tarde aquí, aunque está un poquito agradable en función del equipo de refrigeración, aunque no están dando a pleno, como me dicen, pero bueno, aquí estamos. Muy bien, gracias por el tiempo de adoración. Quisiera ahora compartir con ustedes entonces una reflexión de la palabra del Señor. He titulado el mensaje de esta tarde, la reflexión, La bendición del silencio. La bendición del silencio. Quiero invitarle a abrir el Salmo 62, los primeros 8 versículos, que nos van a guiar en esta tarde, en esta breve reflexión sobre la importancia del significado en la palabra de Dios acerca del silencio y lo que implica en nuestras vidas. Dice este salmo en la versión esta que voy a leer, que es un poquito más moderna, la Nueva Traducción Viviente, dice, David es el que está hablando y dice, solamente en silencio espero delante de él, porque de él proviene mi victoria, dice David, solo eres mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Y va a la reflexión de lo que realmente le estaba pasando a David allí, versículos 3 en adelante, dice, ¿cuántos enemigos contra un solo hombre es la expresión? Tratan de matarme, pero para ellos no soy nada, como una pared derribada o una valla inestable. Piensan en derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras de mí, pero cuando están frente a mí me elogian, pero en su corazón me maldicen. Y continúa los últimos versículos diciendo, que todo mi ser espere solamente en silencio, dice David, delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, concluye, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Que Dios bendiga su palabra, precioso salmo para la reflexión. Realmente de una manera muy interesante. Evidentemente nosotros vivimos en una ciudad ruidosa, ¿no? Activa, donde hay mucho movimiento, hay mucho ruido. Y a la vez es interesante que nosotros intentamos en estos tiempos comunicarnos de distintas maneras, aunque a veces parece ser difícil la situación de que estamos más propensos a nosotros a hablar que a escuchar, ¿no? Y por ahí viene el tema de esta tarde, ¿no? Sumado a esto tenemos una serie de artefactos en nuestra casa que ayudan a este tema del ruido, de los sonidos, ¿no? Por allí tenemos una televisión, tenemos un equipo de música, una radio, teléfono y tantos otros artefactos que tenemos en nuestra vida integrado que generan ruido y que a veces nos limitan a esos espacios o momentos de silencio. Saben que se habla mucho de los beneficios en nuestro mundo acerca del silencio, ¿no? Y de realmente poder controlar los sonidos. De hecho, los gobiernos tienen unos departamentos especiales para el control de los decibeles, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con los distintos ruidos molestos de los caños escapes de los autos hasta tantos otros ruidos que hay, ¿no? Algunos señores que escuchan música en su auto a muy alto volumen, que se puede escuchar a una cuadra de distancia. Bueno, es un poco lo que estamos viviendo. Ahora, muchos profesionales recomiendan tomarse un tiempo lejos de todos estos instrumentos, televisión, radio, música, videos y las cosas que las redes sociales en estos tiempos proponen para evitar, dice, un poco el sonido
y poder concentrarnos un poco en el silencio. Esta propuesta parece muy interesante y muy buena para la salud mental y aparentemente en algunos casos parece que también para la salud espiritual. Claro que la pregunta que queda en esta tarde flotando es, bueno, ¿cómo se logra, ¿no?, el silencio, como decía, en una ciudad ruidosa como la que vivimos o en todos los elementos que están a nuestro alrededor que producen algún tipo de sonido? Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería el objeto o el objetivo del silencio? ¿Hay algún beneficio que podemos obtener? Bueno, los profesionales dicen que sí. Quiero mencionarles algunos de los modelos que se practican por estos días para mantenerse en silencio. O sea, muchas personas asocian silencio con no oír nada audible o no pensar en nada. Pero no podemos simplemente no pensar en nada, incluso cuando estamos hablando o escuchando, siempre estamos pensando en algo, ¿no? De hecho, en el mensaje del domingo pasado hablamos un poco acerca de cómo funciona nuestra mente y nuestros pensamientos que están activos, ¿no? Recuerda que hice la mención que pensamos más de 60.000 pensamientos diarios, de los cuales dice el 80% se repiten y muchos de esos no tienen mucho valor, pero allí están, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para lograr el silencio en nuestra mente? Veamos algunos sonidos que pueden estar llenando estos momentos de silencio. Primero, podemos escuchar nuestros propios pensamientos, como decía, si entramos en una habitación y tratamos de guardar silencio. Pero lo más probable es que escuchemos nuestros propios pensamientos, o sea, nuestra propia mente siga generando dentro de nosotros sonido. Esto es el porqué del silencio a veces es acaparado por algún tipo de sonido o por el pensamiento nuestro mismo que no nos ayuda a la concentración ni al descanso silencioso que intentamos querer lograr. Cuando muchos de nosotros tomamos un tiempo de silencio, a menudo simplemente terminamos pasando más tiempo con nuestros propios pensamientos y algunos de ellos bastante caóticos a veces en nuestra mente o repetitivos, como decía la estadística. Ahora, hay otros que se practican que tal vez en nuestro ambiente no es tan conocido, creo que no es utilizado, por supuesto, que es aquella famosa meditación que algunas personas practican, mencionando una palabra, que es la palabra Om, ¿no? Esa meditación, usando esa palabra, repitiendo varias veces. La pregunta es, ¿qué significa esa palabra? Bueno, en realidad, básicamente es nada. Justamente ese es el punto. Las personas de estos grupos de meditación repiten esta palabra Om una y otra vez en su meditación, en su silencio, porque intencionalmente intentan llenar su mente con nada, cosa que evidentemente no se logra tampoco. Parece que este silencio tampoco nos beneficia porque en realidad Dios nos creó con una mente para poder pensar y para poder sentir. También hay muchas personas que practican una variedad distinta para la forma de relajación del cuerpo y de la mente, tratando de alcanzar el anhelado silencio y la paz interior, ¿no? Conocen un poco de todo lo que en estos días hay como práctica y que muchos la impulsan y la propulsan, inclusive dentro de nuestro ambiente, aunque evidentemente no es muy recomendable la situación. Ahora, llegamos a la conclusión de que es imposible tener la mente vacía o en blanco, como algunos proponen. O sea, porque siempre está ocupada con algo. Hemos sido creados con la capacidad de pensar y ocupar nuestra mente con algún pensamiento. Todo esto, como larga introducción, en definitiva para concentrarnos en un par de preguntas. ¿Para qué sirve el silencio? O sea, recuerde el título, es La bendición del silencio, ¿no? Ahora, ¿qué significa el silencio en la Biblia?
vayamos ahora al meollo del asunto. Todo esto es la periferia del tema, pero vayamos ahora al tema central. 4 puntos en esta tarde para compartir con ustedes respecto ya al pasaje que hemos abierto. El primer punto es: el silencio nos guía a esperar. Y cuando vamos al versículo 1 que hemos leído, dice David: solamente en silencio espero delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria, solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. David nos da una clara definición para qué sirve el silencio delante de Dios. Y en este caso, o en este punto, en este primer párrafo del versículo, es que es solamente para esperar en Dios. Dice, el silencio es propicio para esperar en Dios. En estos tiempos hemos perdido, por supuesto, la capacidad de esperar. Andamos todo demasiado rápido en esta vida, estamos apurados, no queremos perder ni un minuto de nuestra vida, aunque sea para algo importante. Igual no queremos perder para nada. Ahora, en esta versión que yo les he leído, vemos que aparece 5 veces la palabra solamente o solo en Dios. Si usted las busca allí, ¿no? Ahora, ¿a dónde nos quiere llevar David con esto? Lo primero que David aquí nos confirma es que no hay otro camino para obtener respuesta a nuestras necesidades sino solamente en Dios, o solo en Dios, como aparece en los textos. La segunda palabra que aparece es la palabra central de la cual nosotros estamos hablando en esta tarde, que es la palabra silencio. En este caso tiene varias acepciones, como ser esperar reflexionando, esperar sosegadamente, esperar reposadamente, solícitos con una actitud observadora a la espera de las respuestas que Dios va a dar. Por allí David nos viene guiando en la importancia y en el beneficio que es esperar en Dios en silencio. También, por supuesto, esperar en silencio como espera un discípulo la enseñanza de su maestro, ¿no? O sea, que realmente permitamos escuchar a Dios, suceda lo que suceda. O sea, David tenía esa certeza y esa confianza de que estaba esperando respuestas de alguien que verdaderamente se las podía dar. Otra cosa con respecto al silencio es esperar como los hijos de Dios deben esperar delante de su Creador. Así lo manifiesta el salmista cuando va al Salmo 37, el versículo 7, escuche cómo lo dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de los otros, de los que maquinan planes malvados. Guarda silencio delante del Señor es el consejo. David sabía esperar en silencio solamente en Dios. Por eso es que nos guía directamente para que podamos encontrar un silencio que tendrá verdaderos beneficios. El versículo 1 que acabamos de releer termina diciendo lo siguiente, ¿no? Dice: de Él proviene mi victoria, primer beneficio, solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza, de donde jamás seré sacudido. O sea, son los resultados que David entiende de esperar en silencio la respuesta de Dios frente a la situación. Y aquí viene la situación. El segundo punto es el silencio que trae resultados. Mire los versículos 3 y 4. ¿Cuántos enemigos contra un solo hombre? Dice David. Tratan de matarme, pero para ellos no soy más que una pared derribada o una muralla inestable. Piensan derrocarme de mi alta posición, se deleitan en decir mentiras sobre mí. Cuando están frente a mí, dice, me elogian, pero en su corazón me maldicen. Los resultados de esperar de David era en función a su situación. O sea, él realmente estaba pasando un tiempo muy especial, por eso es que viene esta mención. Y a veces cuando nosotros comparamos
aquellas cosas que le pasaba a David por ser rey de Israel, alguien especial para Dios, pero también nosotros eso lo podemos llevar a nuestro propio estado. ¿Cuántas veces nosotros tenemos situaciones similares o parecidas? ¿Cuántas veces hay personas que quieren hacernos algún tipo de daño o que hablan mal de nosotros o que intentan desacreditarnos? Bueno, todo eso le estaba pasando a David en su situación como rey. Ahora, por supuesto que no era nada fácil según su propia descripción. Él tiene muchos enemigos que tratan de matarlo. Lo ven debilitado en su capacidad como líder, ¿no? Y después también desean derrocarlo de su posición como rey. Traman mentiras contra él y también actúan con hipocresía. Todo eso lo vemos en estos dos versículos del 3 y 4. Ahora, volvamos a la seguridad que tiene David a pesar de su crítica situación. Lo interesante de David es que plantea la situación, pero sigue manteniendo firmemente su convicción de dónde viene su socorro, de dónde viene su salida. Por eso el consejo dice, esperemos solamente en Dios, esperemos en silencio, esperemos para que Dios realmente nos hable. Ahora, volviendo a esto de la seguridad que tiene David a pesar de su crítica situación, en el siguiente versículo, en el 2, expresa algunas metáforas, ¿no? Y aquí voy a ir a la versión más antigua. No sé si tienen abierto la Reina Valera 60, pero ahí voy. Mire lo que dice el versículo ese. Dice, solamente Él es mi roca, mi salvación, mi refugio, y escuche la frase final, no resbalaré mucho. Me encantó. David, cuando plantea su situación acerca de lo que le está pasando, entendemos nosotros a dónde venía. David primeramente fue perseguido por Saúl, ¿recuerdan? Él era alguien tan especial, el músico tan destacado y especial que le traía calma a Saúl, pero 2 o 3 veces le tiró con la lanza para tratar de ver si lo podía liquidar. Y después cuando vio que David seguía creciendo porque era el propósito de Dios que lo había puesto allí para hacer la sucesión y el rey, comenzó la persecución. Y después viene también la persecución de su propio hijo cuando él ya está en el trono. Recuerdan que Absalón, después de pasar todo lo que pasa con su hermana, la matanza de sus hermanos, todo lo que ocurre, el huir todo el tiempo, pero después Absalón vuelve y comienza a maquinar, a tramar cosas para derrocar a su propio padre. Y viene la persecución y David, ¿recuerdan? La historia dice que tuvo que huir con toda su familia de noche para que no ser alcanzado. Y siempre que huyó a los lugares montañosos. O sea que David conocía muy bien esto de las rocas y las peñas y los lugares donde se podía esconder. Por eso que la metáfora dice, solamente Él es mi roca. Y usted sabe que cuando la Biblia menciona la palabra roca, por supuesto que está prefigurando a la montaña y a todo, pero ¿quién es la roca? Cristo, ¿no? O sea, este juego que el Antiguo Testamento acá, el salmista lleva, nos está conduciendo a eso. Así que la primera metáfora tiene que ver con la roca, lo cual David conocía perfectamente. O sea, David cuando piensa en la solución, en la salida, piensa en Dios como su roca de salvación. La segunda cosa que usa aquí es la palabra refugio. Dice que Dios es su refugio, ¿no? ¿Y cuál era era el lugar donde realmente no podía ser atacado? Era el lugar de la defensa, era lo que en la Biblia menciona como el baluarte, la alta muralla, la fortaleza, aquel lugar inexpugnable donde no se podía llegar porque estaba el refugio y las vallas. Ese es el lugar donde David se sentía seguro. Para David, estar en Dios era estar seguro y protegido en el refugio que Dios le proveía. Y la última expresión es la expresión más interesante, ¿no? La metáfora más interesante. No resbalaré mucho, ¿no? Es muy sugestiva porque da la imagen de que
sí pueden pasar cosas en nuestra parte humana, pero nuestra fe no debe de caer. O sea, David sabía que era un hombre sujeto a debilidades, a pasiones, a que cosas humanas le podían pasar, pero había algo que mantenía en alto, su fe. Por eso esta expresión, no resbalaré mucho, es que nos lleva a la imagen de que estaba seguro, aunque podía resbalar un poco, dice, podía haber un poco de caída, podía haber algunos problemas en el camino, pero finalmente no caería totalmente. Se va a resbalar un poco, pero no caerá totalmente. David está convencido que Dios permitirá que le pasen cosas, pero que no caiga totalmente de su gracia y de su misericordia. Por eso es preciosa esta expresión, no resbalaré mucho, ¿no? Porque habla, bueno, de las cosas que nos pueden pasar. Pero si nuestra fe sigue firme, solamente en Él, 5 veces repite la palabra, solamente en Él, espero en silencio. Si esperamos así, realmente la bendición estará. Tercera cosa, el silencio nos conduce a la palabra de Dios. Acá ya vamos entrando en lo que realmente a nosotros nos fortalece en este tiempo. Existe una idea que representa el mal silencio en la Biblia, como una especie de gesto ceremonial, como una cosa adusta, una cosa así, ¿no? Como algo místico, ¿no? Algo no muy claro a veces acerca de lo que esto representa. Y en alguna manera esa mística es ir más allá de lo que la palabra misma nos está enseñando. Esto hace que se pierda la relación esencial entre el silencio y la palabra de Dios que nos quiere hablar. Por eso el silencio nos conduce a la palabra de Dios. El silencio es simple porque es quietud de un individuo bajo la soberanía de la palabra de Dios. Solamente espera en silencio, dice David. No tienes que hacer más nada, solamente espera en silencio. Estamos en silencio antes de escuchar su palabra porque nuestros pensamientos ya están dirigidos hacia esa misma palabra que Dios nos quiere hablar. El mejor silencio no se trata del silencio en sí mismo, de quedarse estático, callado, sin nada. El silencio da paso a un lugar muy especial, la palabra de Dios hablándonos. Por eso, ese es el valor, en este caso, de ese silencio. Específicamente, el silencio sirve a la capacidad de nuestros corazones para recibir la palabra y finalmente disfrutar del Dios que habla a través de su palabra. Mire qué sencillo que David hace esta situación. El silencio guía a nuestras almas a estar tranquila y callada a la espera de la voz de Dios. Las oraciones en los salmos confirman este papel del silencio. David se dice a sí mismo en el versículo 5, alma mía, espera solamente en silencio en Dios, pues Él viene a mí, esperanza. El silencio de David no es para nada confuso o está aturdido por ese silencio, sino que busca el tiempo de silencio para esperar en Dios, solamente en Dios. Pero menciona una palabra más todavía aquí que es bueno de reflexionar en este sentido. Aunque conocemos la palabra detalladamente, pero puesta aquí tiene un sentido diferente. Dice David, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Y la palabra que quiero subrayar aquí es la palabra esperanza. La esperanza aquí no es una visión de una salida a futuro. Allá a lo lejos, bueno, seguramente Dios tendrá algo por allá en el fondo dentro de algunos años. No, aquí la palabra esperanza es una quietud aguardando de que Dios hable. O sea, la expresión de David dice, porque de Él viene mi esperanza, es que David no está desesperado, sino que está quieto, en silencio, esperando que Dios va a hablar a su favor en ese tiempo.
David conecta su esperanza en Dios específicamente con la misma palabra de Dios. Escribe al final de este Salmo 62, los versículos 11 y 12, de esta manera: una vez Dios ha hablado, 2 veces he oído yo esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. David espera en silencio que Dios va a hablarle. David espera en Dios porque hay una palabra para escuchar. O sea, él espera en silencio porque desea escuchar, ¿sabe quién? Al orador central. Que no soy yo, sino que es Dios mismo que le está hablando a través de su palabra. A veces juzgamos al orador de turno, pero no debemos olvidarnos que quien nos está hablando desde aquí, desde su propia palabra. David esperaba escuchar esa palabra. Él espera en silencio porque desea escuchar a Dios. Su silencio está enfocado en la misma palabra de Dios. Tal vez aquí deberíamos hacernos 2 preguntas para ir entrando nosotros en cuál es el beneficio de esperar solamente en silencio en Dios, como lo propone David. ¿Qué esperamos nosotros? ¿O cómo estamos esperando nosotros? La cuarta cosa que tengo aquí para compartir con ustedes en esta noche es que Dios no guarda silencio. Dice David en los versículos 7 y 8 para la meditación de esta noche: mi victoria y mi honor provienen solamente de Él. Vuelve a usar la palabra otra vez, solamente. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Y viene el consejo: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. El conocido teólogo alemán Francis Schaeffer escribió lo siguiente: Dios está allí y Él no guarda silencio. En nuestras vidas bulliciosas, en nuestras vidas llenas de actividades, de ruidos, de sonidos, de cosas que nos tienen permanentemente activos, no podemos obtener suficiente recordatorio para que esto sea maravillosamente cierto en nuestra vida, de que Dios siempre está allí y de que Él realmente está para escucharnos y para hablarnos, como recién veíamos, a través de su palabra. Nuestro Dios existe y Él habla en su palabra, así que tomemos tiempo para el silencio en nuestra vida ruidosa, a fin de escuchar de verdad a aquel que nos habla a través de su palabra. Sobre el final, David vuelve a expresar la seguridad de quien lo sostiene y lo guarda. Usa nuevamente la expresión: mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Qué convicción la de David en medio de la persecución, en medio de estar huyendo, en medio de todo lo que eso significaba como presión. Él solamente esperaba en Dios. Hay en este tiempo un mundo ruidoso en el que vivimos, y este tipo de silencio centrado en su palabra nos beneficia realmente inmensamente. El mayor valor en el tiempo de silencio no es escuchar nuestros propios pensamientos o tratar de no pensar en nada. Vieron que a veces decimos: no quiero pensar en nada, sino dejar que el silencio que proviene de Dios nos prepare para la palabra de Dios, al separarnos de todos los ruidos que nos distraen, incluso de nuestros propios ruidos que no nos dejan escuchar la voz de Dios. El silencio nos ayuda a alejarnos de esos ruidos y a centrarnos en Dios. Entonces, una vez más escuchamos a Dios en su palabra. El silencio crea un espacio para asegurarnos de que Dios no guarda silencio en todo momento, sino que está listo para hablarnos, y la comunicación viene a través de su palabra. Solamente espera en Él. Permítame concluir esta reflexión de la siguiente manera.
El silencio intencional es una oportunidad para que deliberadamente nos separemos de nuestro mundo de sonidos, ¿no? Los que cada día ocupan nuestros pensamientos y no nos dejan espacio para que Dios nos hable. Apagar deliberadamente e intencionalmente todo aquello que ocupa nuestro tiempo, como ser el tiempo que gastamos en las redes sociales, en la televisión, en las series famosas de Netflix, ¿no? Y hay una propuesta aquí. Ahora últimamente se hace muchas de este tipo de propuestas y no me pareció una mala. Proponer hacer intencionalmente ayuno de todos estos artefactos, aunque más no sea por algunas horas, por algún poco de tiempo, ¿no? Yo tengo algunos amigos que a veces me dicen, durante todo este mes mi Facebook estará cerrado. Dice, estoy en ayuno de Facebook, ¿no? ¿No? Sería bueno, ¿no? Ayuno de televisión, ayuno de, ¿no? El teléfono es terrible, ¿eh? Es el que más tiempo nos ocupa a nosotros. José Luis, nuestro pastor, se ríe, porque sí, porque el teléfono nos vuelve locos, realmente. Ahora que tenemos esto que anda siempre arriba, yo no lo tengo encima, pero está todo el tiempo sonando y ocupando nuestro tiempo. Es una buena propuesta de que podamos ayunar un poco también del teléfono, para que podamos escuchar más claramente a nuestro Dios a través de su palabra y disfrutarlo cuando lo estamos escuchando, ¿no? O sea, cuando comenzamos nuestro día, que generalmente es el tiempo que la mayoría tomamos para el tiempo de quietud y devocional, ¿no? Si encendemos el teléfono, ya estamos listos, ¿eh? Ya tenemos problemas porque en cualquier momento empieza a hacer algún sonido, entonces apagarlo o dejarlo fuera. El silencio intencional es una oportunidad para que apaguemos la televisión, cerremos nuestras computadoras, guardemos nuestros teléfonos para que podamos, al igual que David, deliberadamente escuchar y esperar en Dios para que nos hable a través de su palabra. Que Dios realmente nos ayude en esta meditación, en esto que nos cuesta tanto, ¿no? Mantenernos en silencio para escuchar la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por esta hora. Gracias, Señor, por meditar en tu palabra por estos momentos y poder, Señor, pensar de la importancia que es guardar silencio y esperar solamente en ti. Gracias, Señor, por la enseñanza que David nos da en medio de su vida turbulenta como rey, con tantos ruidos. Señor, él trataba de calmarse y esperar en ti. Ayúdanos para que nosotros también, en nuestro mundo ruidoso en el que vivimos, Señor, podamos tomar tiempo para apagar todas aquellas cosas que impiden escuchar en silencio, con toda libertad, lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por estar en esta tarde en tu casa. Bendícenos ahora también en el tiempo de la oración, porque te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.